Decía Daniel, independientemente de lo que pueda estar ocurriendo en nuestra vida, de lo que podamos estar viviendo, sea bueno, sea malo, sea más o menos, Él es digno de ser alabado, Él es digno de ser adorado con todo lo que tenemos, con todo lo que tenemos, con nuestro corazón, nuestra mente, con todo. Entonces, pues de la misma manera es que necesitamos conocer a este Dios que adoramos. A veces hay una idea extraña en el ambiente cristiano de Dios y para algunos es un genio de la botella, para otros es un señor de larga barba, lejano, que no trasciende más allá. Y lamentablemente se ha perdido un poco el saber quién es este Dios. Y hoy día lo que vamos a iniciar en esta semana, hoy jueves, y a partir de este jueves hasta que noviembre más o menos, vamos a estar haciendo una serie de doctrina, de estudios de doctrina, fundamento de lo que nosotros creemos, cosas que son esenciales. Ya hemos comenzado con algunos. Usted puede ir al canal de YouTube y ahí puede ver algunos ya que hemos hecho, eh, especialmente la introducción que hicimos a doctrina, que es doctrina, por qué es importante la doctrina en la iglesia y en la vida del creyente. Y luego hablamos de la palabra de Dios, luego hablamos de la iglesia. Y hoy día vamos a hablar de Dios, la existencia de Dios. ¿Qué pasa con la existencia de Dios? ¿De dónde nosotros podemos sacar la información para poder tener evidencia clara y razonable acerca de que Dios existe? Y ustedes sabrán de que hay mucha gente ya en los ámbitos académicos que rechazan la idea de un Dios creador. Y hoy día vamos a mirar un poco, así, muy por encimita nada más, a tres grupos que son los que a veces tienen mayor influencia: los ateos, los agnósticos y los evolucionistas, que pueden ser ateos o agnósticos también. Pero, ¿de dónde nosotros como creyentes sacamos la información? Y cuando nosotros examinamos la Biblia, para ver qué tiene que decir la Biblia acerca de Dios. Y una de las cosas que nosotros necesitamos preguntarnos es, ¿la Biblia da evidencia o la Biblia hace una defensa de la existencia de Dios, o sencillamente se inserta en el mundo y dice Dios existe? Y a veces pensamos y tratamos de buscar evidencia, pero las Sagradas Escrituras no lo hacen. Dan por hecho la existencia de Dios. Cuando leemos el primer versículo de la Biblia, ¿qué dice el primer versículo de la Biblia? En el principio Dios. No dice, bueno, te voy a explicar qué Dios, quién es este Dios. No, dice en el principio Dios. Entonces, la única fuente que nosotros tenemos para poder tener claridad con respecto a quién es Él y cómo es la que Él mismo ha revelado. Y la fuente que Él nos ha dado en la palabra de Dios. Sí, yo te voy a dar ahí unos enlaces al final del video. Después, cuando ustedes vean el video, van a ver material en donde ustedes pueden investigar ya algunas cosas que les pueden ayudar con respecto a evidencia de la existencia de Dios en el ámbito científico, ya de la moral, de la ética, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas, siempre eso nos lleva y nos quedamos, como diría alguien, se queda corto. Podemos llegar a entender que probablemente hay un ser superior que creó todo. Podemos llegar a entender que probablemente hay alguien que está sosteniendo todo. Podemos llegar a entender que hay alguien que puso en nosotros nuestra conciencia, la moral de saber qué es bueno y qué es malo. Pero el punto es, ¿quién es? Esa es la pregunta.
Podemos llegar a creer que Dios creó todo esto. Nosotros sí creemos en eso. Entonces hoy día lo que vamos a hacer es hablar un poco acerca de eso. No vamos a tener un estudio formal como normalmente tenemos. Vamos a ir viendo varias cosas. Así que usted ahí, como dirían un colombiano, pilas en la jugada. Si ve que los ojos se le van, allá está el café. ¿Ya? Y mucho de lo que vamos a ir diciendo va a ir saliendo en la pantalla. Entonces ustedes ahí van a tener el tiempo de... Los que están allá no creo, pero si se pasan para acá sí, le pueden sacarle fotos. Si no a la foto voy a salir yo en la foto y no creo que quieran que salga yo en la foto. Entonces, la única imagen básica que nosotros podemos obtener es de las Escrituras. No una imagen completa de la naturaleza de Dios, porque Dios es eterno, grande y todo lo que usted puede ver por medio de las Escrituras. Los argumentos tradicionales, que ahí ustedes los tienen, estos son los argumentos tradicionales. Usted va a cualquier libro de teología sistemática y busca ahí Dios y ve la existencia de Dios, depende de quién usted escoja, pero la gran mayoría usan estos. Son estos argumentos que se usan ahí en las teologías. Y yo te voy a dar ahí al final, van a haber unos links donde tú puedes ir ahí después en tu tiempo y sacar información y profundizar un poco más acerca de estos argumentos que no digo que se deben de desechar, pero están ahí y nos permiten a lo mejor tener una idea de una primera causa, un diseñador, un legislador, pero necesitamos algo más. Necesitamos que Dios se revele de una manera más clara que Dios existe, porque esta primera causa, este diseñador o este legislador, ¿quién es? ¿De dónde sale? ¿Quién es? Entonces, el hombre a través de su razonamiento, el hombre a través de su intelecto, no va a poder llegar y no va a tener la capacidad intelectual de poder llegar a entender o a conocer esto. Por eso Dios nos dejó su palabra. Vea lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro. Vamos a empezar a mirar un par de pasajes aquí, antes de meternos ya de lleno a este tema que hoy día nos convoca, diría un político. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, el apóstol Pedro aquí nos dice que la revelación que nosotros tenemos, la verdad que usted tiene en sus manos, la Biblia, ¿ya? No el teléfono, la Biblia, ¿verdad? Es inspirada por Dios. No fue que a un hombre se levantó un día a la mañana y dijo, voy a escribir acerca de Dios. Y pum, se puso a escribir. Y luego otro en otro continente dijo, voy a escribir acerca de Dios. Pum, y se puso a escribir. Y luego alguien vino, voy a juntar los libros que se escribieron en los 3 continentes y los voy a hacer un solo libro. Y que estos libros a la vez no se contradigan. Existe una unidad perfecta en los temas más controversiales que podemos tener. No hay diferencia, no hay controversia, no hay diferente opinión. A eso no se le ocurrió a un hombre. Por eso el apóstol Pedro dice que entendemos esto, que esto no es algo que se le ocurrió a un hombre, esto viene de Dios. Y luego en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, del verso 16 y 17, donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios, es la inspiración de Dios, es la revelación de Dios, es el aliento de Dios, respirado. Nosotros no sabemos exactamente cómo esto sucedió, pero sí podemos ver el efecto de esto. Y el efecto de esto es que si usted lee la Biblia, usted va a encontrar un cordón que va uniendo toda la Biblia, un cordón rojo, de principio a fin. De principio a fin, con un tema, redención, Jesucristo.
Y esto es lo que Dios inspiró a estos hombres y les dio la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Abro un paréntesis aquí. A mí siempre me llama la atención el hecho de que siempre alguien recomiende, a lo mejor cuando necesita instruir, cuando necesita corregir, cuando necesita que alguien aprenda algo, siempre va a otro libro. Y esos grupos a veces son como complejos, cuidado. Nosotros tenemos todo aquí en la palabra de Dios, lo que necesitamos para nuestra vida. Los otros libros no son para confirmar la Biblia, sino la Biblia es la que confirma esos libros. La Biblia es que nos da claridad con respecto a si este libro está en lo correcto o no. No al revés. ¿Por qué? Porque la Biblia es útil. ¿Por qué es útil? Porque es inspirada. ¿Por quién? Por Dios. Entonces, esta es la fuente de revelación que nosotros tenemos. O sea, Dios mismo se ha revelado al hombre a través de las Escrituras, garantizando que la revelación que usted tiene de Dios, así como es la palabra de Dios, es infalible e inerrante. O sea, lo que tenemos aquí revelado de parte de Dios, de sí mismo, es algo que no contiene error. Y podemos estar seguros. Por eso Judas en el capítulo 1, tiene un solo capítulo, en el verso 3, nos dice ahí que es necesario que nosotros defendamos, contendamos por la fe, por nuestra común salvación. Contendáis ardientemente por la fe. La palabra fe aquí, la idea es el marco doctrinal que se nos ha dado a través de la Escritura. Que debemos contender por eso. Y que fue dado a todos los santos. Y Tito nos dice que debemos hacer siempre el esfuerzo de convencer a aquellos que contradicen. ¿De qué manera podemos hacer que estos que contradicen sean convencidos enseñando sana doctrina? Enseñando la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios en su palabra? Entonces, aquí es donde vamos a estar, anclados, en donde este libro no contiene error ni nos va a conducir al error. Aquí no son hipótesis. Esta es la verdad de Dios revelada. De pronto, estos argumentos que se dan pueden tener a lo mejor diferentes formas de verse, pero aquí siempre vamos a estar en tierra segura. Si nos paramos en la palabra de Dios, estamos en tierra santa. Es la palabra de Dios. Estamos seguros aquí. Entonces, el propósito de nuestro estudio no es establecer pruebas para llegar a la conclusión de que Dios existe. Ese no es el propósito de este estudio. Si pensaba que ese era, no, se equivocó de canal, tiene que cambiar. Sino todo lo contrario. Nosotros comenzamos este estudio con la conclusión que Dios existe. Y vamos a ir llegando a esa conclusión a medida que sigamos avanzando en este estudio. Este es un hecho que no podemos cambiar. Y la evidencia la vamos a encontrar aquí en la palabra de Dios, en varios aspectos, en la profecía, en la Biblia en sí mismo, como se nos fue dada, en la historia que tenemos aquí relatada en la Biblia, y en uno de los aspectos también importantes es en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Durante estos 2 estudios, este y el próximo jueves, si el Señor no ha venido antes, vamos a estar viendo eso y abordando algunas cosas que yo creo que nos pueden ayudar para crecer en nuestra vida, en nuestra fe y tener un fundamento sólido. Entonces, no estamos buscando llegar a la conclusión, oh, Dios existe. No, partimos de la base de que Dios existe. Pero siempre hay personas que niegan la existencia de Dios. Siempre. Como primer punto vamos a ver eso. ¿Quiénes son estos que niegan la existencia de Dios? Bueno, hay varios grupos. Uno de ellos son los ateos. ¿Ya? Los ateos.
estos que profesan que no hay Dios, ni evidencia de la existencia de Dios. Ahora, cualquier persona tiene el derecho a creer lo que quiera. Es su prerrogativa. Pero el punto, ¿dónde está? El punto está cuando esta persona quiere que los demás crean lo mismo. Entonces, para que eso pueda ser validado, esta persona lo que tiene que hacer es presentar defensa, es argumentar, es poder verificar que lo que cree esta persona está en lo correcto. Entonces, estos ateos, ¿ya?, lo que tienen que hacer es presentar evidencia válida de su creencia, así como nosotros, cualquiera aquí. Evidencia de todo tipo, física, hechos, historia, etcétera. Y esto es lo que a veces estas personas no van a mostrar aquí. Nunca ha habido en el pasado ni en el presente un ateo que tenga o pueda presentar alguna evidencia válida, que sería aceptada como una prueba en cualquier tribunal de justicia de que Dios no existe. ¿Han visto la película Dios no está muerto? La parte 1, parte 2, parte 3, ya no sé en cuántas partes. Eso es lo que tiene que hacer, mostrar evidencia en un tribunal de que Dios no existe. La palabra ateo, ustedes saben lo que significa, ¿ya? La palabra ateo obviamente parte con esta letrita, este prefijo alfa, a, en griego, que quiere decir no. Y teos es Dios. Entonces lo que estas personas dicen, Dios o dioses, lo que estas personas dicen, que no existe Dios. Que no existe Dios. No hay ningún Dios. Ahora vea qué interesante, en Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 12, vea lo que dice Pablo, y usa esta palabra aquí, a esta gente que no quiere reconocer de que Dios existe. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía. Efesios 2:12. Ahí está, Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, y vea lo que dice ahora, sin Dios en el mundo. Entonces los ateos niegan la realidad de la existencia de Dios o cualquier principio espiritual que fuera del reino, lo visible y tangible es lo que ellos hacen. Y el apóstol Pablo mostrando aquí que estas personas están sin Dios. Y lo usa con respecto a todos aquellos que estábamos antes sin Cristo, antes de venir a Cristo Jesús, sin Dios. Entonces el ateo no solamente es alguien que no cree en Dios, que Dios está, sino que es alguien que está sin Dios, alejado de Dios. Y obviamente ya en sí es un problema. En sí es un problema en tener ciertas ideas de Dios y estar alejados de Dios, pero a la vez más grande aún el problema si alguien cree que Dios no existe y a la vez estar alejado de Dios. Un terreno bastante difícil. Vea lo que dice Pablo en Romanos, en el capítulo 1, versículo 21 y 22. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Cuándo se hacen necios? Cuando niegan a Dios. Desde ese punto, y eso es algo que nosotros vamos a mirar. Entonces, cuando alguien dice que es ateo, es alguien, aunque crea que está diciendo que no hay Dios, en realidad lo que está diciendo es, estoy sin Dios. Es lo que está diciendo. Y esto es lo que confirma la palabra de Dios sobre el hombre pecador, tanto Efesios como Romanos. Entonces, estos son los ateos, ¿ya? También están aquellos que se llaman a sí mismos gnósticos o agnósticos. El gnosticismo es algo que pasa en el primer siglo, pero ellos después, en 1867, 60 y algo por ahí, ¿ya? Ellos le agregan el prefijo a. Y la idea de estos que creen
que ellos son un poquito más refinados, ¿ya? Y la idea de ellos es que es imposible conocer o probar la existencia de Dios. Entonces siempre queda el asunto abierto a que puede que sí o puede que no. No se casan con ningún lado. ¿Ya? Y estos se creen, obviamente, y se ven un poquito más refinados. Entonces los ateos dicen, Dios no existe. Es improbable, no existe. Los agnósticos dicen, no puede ser probado o negado que Dios exista. No hay prueba. Ahora acuérdense, cuando usted va a compartir con alguien, el que tiene que demostrarle a usted que Dios no existe es la otra persona. Usted no tiene que demostrar nada a nadie. Es la otra persona. La que tiene que decir, no, Dios no existe, muéstremelo, compruébemelo. ¿Cómo? ¿Cómo sabe usted que Dios no existe? Bueno, estos hombres, ya este concepto está obviamente en cierta forma en lo correcto, pero obviamente se alejan. Fíjense qué interesante, la palabra agnóstico en latino, en la forma latina de esta palabra, quiere decir ignoramos. Entonces, obviamente, yo no voy a llamar, porque alguien se podría sentir ofendido, un agnóstico que yo diga ignorante, venga, porque si él dice que es agnóstico, eso es lo que es, ¿verdad? Es de acuerdo a lo que la palabra enseña. Un agnóstico es alguien ignorante. Un agnóstico es alguien similar a un escéptico. Alguien similar a un escéptico. ¿Qué es un escéptico? Un escéptico es una persona que no cree que existe evidencia suficiente de que Dios existe. Eso es alguien escéptico. No creo que haya evidencia. Mientras que los agnósticos niegan que Dios pueda ser conocido. Niegan que Dios pueda ser conocido. Y como dije, este es un término que se acuñó allá en Inglaterra por un señor de apellido Huxley. Y creo que ahí lo pueden ver, ahí en Londres, ya en 1869. Entonces, es lo que ellos hacen, lamentablemente, ignorar la evidencia de las Escrituras e ignorar toda la evidencia que Dios nos ha dejado, especialmente en relación a Dios. Ahora, fíjense lo que dice Pablo a los Corintios, en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 19 y 22 al 22. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Entonces siempre esa gente, ¿verdad? Esos que eruditos o gente científicos a veces se sientan, algunos tienen una perita, yo me la estoy dejando ver. Pues se la agarran y su pipa y ponen una cara como de que yo lo sé. Estos entendidos, ¿ya? Dice, destruiré la sabiduría de estos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría. Entonces el Señor dice, es destruir la sabiduría. Muy sencillo, ¿en qué? En el Evangelio, en la venida de Cristo. Ahí está. En la revelación que el Señor nos ha dejado. Entonces tenemos a estos señores que están en ese nivel, ¿ya? Y usted puede encontrar a veces debates y cosas así entre cristianos y ateos. Ya el señor Jack Lennon, ahí hay libros de él que les pueden ayudar. Hay videos de él, del matemático de Oxford, en donde debate con algunos de los eruditos, llamémosle así, ya en este asunto de la evolución y la creencia de que Dios no existe, y siempre quedan sin argumento para poder demostrar lo que ellos quieren demostrar. Entonces, y están aquellos que creen, que se llaman evolucionistas, los que creen que somos producto de los miles de millones de años. Y un largo proceso de formas transicionales, pasamos de un pum pum de allá para acá, yendo de lo simple a lo complejo.
Entonces todo esto comenzó porque Darwin, pero antes de Darwin alguien encontró algo y dijeron este hueso es un fósil de aquí, un fósil de allá, y los que han visto National Geographic, ¿verdad? Y después se dan cuenta que tienen que retractarse de que no era un hueso de un mono, después que era el diente de una persona transicional y que al final era el diente de un cerdo. Todo eso usted lo ve ahí, es ridículo. Siempre hay ese eslabón perdido entre el mono, porque siempre quieren hacernos pensar que venimos de ahí. Ya el hombre desciende del mono. Entonces descubrieron allá en Java, en Indonesia, ya un cráneo y después en otro lugar un hueso y así van formando. Y creen en este asunto de que son millones y millones de años. Ahora, el punto aquí es que también a veces hay cristianos que creen en esto, que Dios usó la evolución para la creación. ¿Ya? Y obviamente eso no va en acuerdo a la revelación inerrante de la palabra de Dios. Entonces, el problema es no la Biblia, obviamente, sino que a veces tratamos de acomodar nuestra teología a la teología o a las creencias del mundo. Entonces, están estos grupos aquí que no pueden creer en Dios, que no encuentran evidencia según ellos, de Dios, que piensan que la evolución es el proceso por el cual usted y yo hemos venido a existir, y obviamente esto va en contra de lo que la Biblia habla, los milagros que usted puede ver en las Escrituras, cómo Dios fue creando todo. Y lamentablemente esta gente se va a oponer aquí. Fíjese lo que dice Pedro en segunda de Pedro. En el capítulo 3 de segunda de Pedro, versos 3 al 7, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Esto es lo que ignoran. No creen en los milagros. No creen que es un Dios que vino y dijo sea la luz y fue la luz. Y de ahí todo lo demás. Entonces, prefieren creer en que usted y yo venimos de una célula que fue transformándose y fue pasando en miles de procesos y luego en un simio y de ahí saltamos. Yo sé, hay algunos que tienen cierta similitud, pero eso no quiere decir nada. ¿Ya? A veces cuando uno los ve, dice, este camina como un mono, y pareciera, pero no. ¿Ya? No hay un fósil de transición y por ende tienen que falsificar. Entonces, aquí vamos a hacer unas observaciones para que presten atención. Primero, podemos saber algunas cosas acerca de Dios. Lo primero, Dios existe y es posible tener conocimiento de ese hecho. Vea lo que dice el Salmo 100. El Salmo 100, en el verso 3, dice esto: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pues los suyos somos y ovejas de su prado. Entonces, lo que quiero que podamos entender en esta noche es que hay una diferencia entre conocer a Dios absolutamente y otra, el saber algunas cosas acerca de Dios. O sea, nosotros no vamos a poder conocer a Dios absolutamente, pero sí vamos a poder conocer algunas cosas acerca de Él. Nosotros como seres humanos, por más que queramos entender la perfección de Dios, no podemos. Pero sí podemos conocer algunas cosas que Él ha revelado en las Escrituras. Entonces, desde Génesis hasta el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, nosotros podemos ver eso. Dios incomprensible, pero un Dios conocible. Es lo que nosotros vemos. Dios se ha dado a conocer. Por eso nos dejó su palabra. Vea lo que dice en 1 Corintios, capítulo 13, verso 12.
Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Conocemos. Lo que necesitamos conocer de Dios lo tenemos revelado aquí. Entonces podemos conocer algunas cosas de Dios. Segundo, también podemos conocer personalmente a Dios. Y el punto aquí tiene que ver con un conocimiento personal, tiene que ver con comunión. O sea, Dios quiere que usted y yo tengamos comunión con Él. Y nuestra comunión con Él es a través de su Hijo Jesucristo. Vea lo que dice Juan en el capítulo 17, verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces la Biblia enseña claramente que usted y yo podemos tener una relación con Dios a través de Jesucristo. A través de Jesucristo. Fíjate, dice que la vida eterna, ¿en qué consiste? En conocer ¿a quién? A una persona. No a una entidad, no a una fuerza. Y lo podemos llegar a conocer, ¿ya?, a través de Jesucristo, que también es una persona. En las próximas lecciones, en los estudios, vamos a estar hablando de la Trinidad. Y vamos a hablar de cada uno de las personas que componen la Trinidad. Entonces, la vida eterna del ser humano, la vida eterna con Dios, comienza cuando una persona confía en Jesucristo como su Salvador. Sí, los demás tienen vida que va a durar eternamente, pero lejos de Dios. Pero la vida eterna que el Señor nos promete es para aquellos que tienen una relación personal con Cristo Jesús. Y con Él podemos tener una relación personal con el Padre. Algunas personas ignoran voluntariamente la existencia de Dios. Aquellos que ignoran acerca de Dios, lo que hacen es voluntariamente. Vea lo que dice Pablo en Romanos 1, 18. Fíjate qué interesante lo que dice Pablo aquí. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen. O sea, voluntariamente ellos están deteniendo con injusticia la verdad. Estos hombres voluntariamente están suprimiendo activamente, deteniendo activamente la verdad acerca de Dios. Y conocen, por eso la rechazan. Lo rechazan. Y no quiere que nadie llegue a ese conocimiento. Pues ahí está, entonces dice, no quiero conocerlo. ¡Pum! Y se van en contra de esa verdad que tenemos revelada en las Escrituras. 4, aunque podemos conocer a Dios, solo podemos conocerlo parcialmente. No como a algunos les gustaría conocer todo, pero no podemos. Nuestro conocimiento siempre es parcial acerca de Dios. Hay muchas cosas que nosotros acerca de Dios no conocemos. Vea lo que dice Eclesiastés. Eclesiastés 11, verso 5. 11, verso 5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. No sabemos, no somos capaces, dice, de entender sus caminos. No podemos por completo. Tenemos un cierto conocimiento, pero no todo. Fíjense lo que dice Job. Job 11:7. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? ¿Cuál es la respuesta ahí? No podemos. No es posible que ningún ser humano descubra la esencia de Dios. Entonces, nuestras limitaciones obviamente son las que nos llevan a esto. Vea lo que dice Pablo en Romanos 11, verso 33
al 34. Yo le dije que nos íbamos a fundar en lo que la Biblia dice, ¿verdad? Dice Pablo, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Y luego Pablo pregunta, ¿o quién fue su consejero? Entonces aquí el apóstol Pablo expresa nuestra limitación. ¿Quién va a entender? ¿Ya? Ni siquiera nos entendemos a nosotros mismos. ¿Ya? A veces estamos felices, pero no sabemos por qué, o estamos de mala, pero no sabemos por qué. Estoy enojado, sí, pero ¿por qué? No sé, pero estoy enojado. No, ni siquiera nos entendemos. ¿Ya? Yo sé que aquí no pasa eso en esta iglesia, pero debe haber gente que pase así. Que uno los mira y están con la cara larga, ¿y por qué está así? No sé. Entonces, como dice un amigo, si es su esposa, tírese al suelo y hágase el muerto. Ni siquiera nosotros, entonces menos Dios vamos a poder conocerlo. Vea lo que dice en 1 Corintios 13, el apóstol, donde ya leímos ahí, vamos a leer de nuevo. Verso 9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Eso va a ocurrir cuando el Señor regrese por su iglesia. ¿Ya? Porque el Señor ya vino y tenemos la Biblia, sí, pero aún así no conocemos todo. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Eso se espera del creyente, ¿verdad? Que ya no actúe como un niño. Ay, no quiero. ¿Pero por qué? No, no quiero. Los niños. No, no quiero, no quiero. Hay algunos creyentes que actúan así. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Entonces ve aquí el apóstol enfatiza esto. El conocimiento que nosotros tenemos es parcial. Es parcial. Y hay preguntas que no tienen respuesta para nosotros. Pero a veces la gente quiere tener respuesta para todo. Pero no es así. Entonces, no podemos saber todo acerca de Dios, pero lo bueno de todo esto es que sabemos algunas cosas acerca de Él. Y eso es suficiente para cada uno de nosotros. Entonces, lo segundo que vamos a mirar, y vamos a empezar a mirar aquí un poquito, es la afirmación de la existencia de Dios. Ya miramos los que niegan a Dios, bueno, aquí vamos a ver la afirmación de la existencia de Dios. Y esta afirmación es un hecho en todas las escrituras. Es lo que nosotros vemos. Como dije, perdón. La Biblia nunca intenta probar que el Dios revelado en las Escrituras realmente existe. No intenta probar eso. Siempre lo da como un hecho. Se asume siempre en las Escrituras la existencia de Dios. Entonces, todos son conscientes de que Él existe y todos escriben en función de eso aquí. Entonces, fíjese, al examinar la Biblia, a medida que vamos avanzando aquí, vamos a poder descubrir varias cosas acerca de la existencia de Dios que vienen desde la Biblia. La Biblia no ofrece pruebas de la existencia del Dios que revela. Sencillamente, vea lo que dice Génesis 1:1, ustedes ya se lo saben, de memoria a coro, porque de tal manera, no, eso no es. Génesis 1:1, en el principio, así introduce, de una vez aquí. Usted no va a encontrar en ninguna parte de la Biblia donde haya argumentos que busquen probar la existencia de Dios, sino que asume desde el principio, desde la primera palabra en adelante, se asume este hecho que Dios existe.
Y de ahí en adelante está implícito en todo el resto de las Escrituras. Entonces el problema para aquellos que no creen en Génesis es un problema grave, serio. Porque entonces, ¿qué pasa con todo el resto? Si no son capaces de creer que Dios creó los cielos y la tierra y todo lo demás, entonces, ¿qué pasa con todo el resto? Estamos luchando, obviamente, en contra de Dios. Entonces, fíjense, la Biblia asume el hecho de la existencia de Dios. Ahora, como no tenemos, ya como a algunos les gustaría ver, aquí está Dios, este es Dios, véalo, aquí es. ¿Sí lo puede ver? No. ¿Cómo nos acercamos a Dios? ¿Cómo nos acercamos a Dios? Por fe. Es que nos acercamos a Dios. Vea lo que dice Pablo en Hebreos 11:6. Bueno, se me salió. Yo pienso que Pablo escribió, pero no tiene que estar de acuerdo conmigo. ¿Ya? Sin fe, verso 6 del Hebreos 11. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan aquí. Entonces, fíjense aquí en el escrito de Hebreos, lo que nos está diciendo es la necesidad de la fe cuando se trata de creer en la existencia de Dios. Es algo que parece paradójico, pero es así. Es por fe. Este Dios se ha revelado. Un Dios invisible que no podemos ver. ¿Ya? A veces la gente le gustaría, si solo yo escuchara la voz de Dios. Bueno, Dios ya nos ha hablado por medio de su palabra. Entonces solamente podemos saber que existe por medio de la fe. No podemos conocer a Dios o agradar a Dios de ninguna otra forma que no sea por fe, creyendo en Él. Entonces, si bien usted y yo no lo podemos ver, pero vea lo que dice aquí. Podemos saber mediante la fe que Él realmente existe. Existe. Entonces la fe tampoco es un asunto de un salto al vacío, sino la fe también habla de razón. Podemos tener la evidencia suficiente para que nuestra fe esté fundamentada. Y nuestra fe va a estar fundamentada ¿dónde? ¿De dónde usted hace crecer su fe? De la palabra de Dios. ¿No dice eso, Romanos? La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? Al pastor contar sus buenos chistes, sus buenas historias, sus penurias, sus victorias, sus fracasos. No, es la palabra de Dios. Otra vez, no se intenta probar que Él existe. Sencillamente se da por hecho. Ahora, hay un pasaje en Malaquías, si quieren van ahí a Malaquías, en capítulo 3, pareciera ser que es intentar probar la existencia de Dios aquí en este pasaje, donde el escritor dice, probadme ahora en esto. El que está diciendo es el Señor. Pero en realidad, porque algunos dicen, no, ahí dice que, no, aquí el punto y en el contexto es que el Señor, pruébeme mi fidelidad. Conózcanme y vean que yo soy fiel a las promesas que he hecho. Ese es. Pero usted no va a encontrar ningún otro pasaje en donde usted pueda venir y decir, wow, aquí dice que hay que. No, sencillamente se da por hecho. La existencia del Dios de la Biblia es evidente para todos, para moros y cristianos.
Vea lo que dice Pablo a los romanos. Romanos, capítulo 1, versículo 18. En adelante, hasta el 20. Porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿Por qué? Porque Dios se los manifestó, dice. Dios se los hizo evidente de alguna forma. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y la deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Lo que usted tiene es evidencia o nos muestra evidencia de lo que no se ve. Es como una antesala a eso. Y es algo que nosotros podemos ver a través de las Escrituras, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, fíjense aquí, no hay ningún, como dije, intento de probar la existencia de Dios, pero lo que la Escritura dice es que la existencia de Dios es evidente para todos. Fíjate, todos en cierto sentido pueden tener evidencia de eso. ¿En qué? A través de las cosas creadas. La creación. Ahí hay una evidencia hacia la existencia de un ser superior. Para nosotros Dios, el creador del cielo y de la tierra. Entonces, cuando alguien niega la existencia de Dios, entonces, ¿dónde está el punto de referencia para poder compararse o ponerse en la forma correcta, vivir de la forma correcta? ¿De qué manera puede hacerlo? Si está negando a Dios. Por eso el mundo sin Dios no tiene ninguna esperanza. Por eso la gente necesita a Cristo. Porque no hay esperanza. Están sin Dios. No se comprenden a sí mismos y se creen que son cualquier cosa ahora. De acuerdo al día, son. Y eso es algo que lamentablemente se está produciendo cada día más, porque el hombre está cada día más lejos de Dios. Y terminamos con esto. Esto es fuerte. Pero no lo digo yo, lo dice el Señor, así que no tiene por qué ser fuerte para nadie. Solo un tonto o un necio, como dice la Escritura, vamos a leer eso, niega que existe el Dios de las Escrituras. Es lo que dice la Escritura. Salmo 53, verso 1. Dice el necio en su corazón, dice el tonto, no hay Dios. Diga esa palabra desde el púlpito. Bueno, Dios le dice necio, necio, necio. Dios le dice. Estoy leyendo. Y como tengo el versículo varias veces, voy a decirlo varias veces. El necio dice en su corazón, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido y hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. Este es el diagnóstico de Dios para el hombre. Sin Él. No hay otro. Es que le faltó esto, le faltó aquí. No, no tiene a Dios. Ese es el problema. Ese es el problema principal. No tiene a Dios, niega a Dios, rechaza a Dios. Y por eso el resultado. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios. Todos se corrompen. No hay nadie que pueda entender. Y a pesar de que Dios dice en su palabra que su existencia debería ser obvia para todos, pero no lo es. Esta gente lo que hace es eso, rechazar la existencia de Dios. Y como rechazan la existencia de Dios, van a terminar adorando cualquier cosa.
adorándose ellos mismos. Y el Señor dice en la ley, no tendrás dioses ajenos, no te harás imágenes. No hay. Pero estos hombres cuando rechazan a Dios, se cambia todo. Vea lo que dice Pablo a los romanos otra vez. Vamos a estar ahí, lo van a aprender de memoria Romanos. Dice, capítulo 1 de Romanos, versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y vea lo que hace el hombre cuando cambia a Dios, cuando rechaza a Dios, cuando niega a Dios. Cuando dice Dios no existe. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué hacen? Se van a la idolatría. Adoran aspectos de la creación en lugar del creador. Y con esta calentología que existe de la tierra hoy día, están adorando a la tierra. Y esto es cuando el hombre rechaza a Dios. Entonces, cualquier persona que rechace la idea de adorar a Dios de la Biblia, ¿qué va a ocurrir? ¿Cuál es el resultado? Va a terminar adorando a cualquier cosa que no tiene ningún valor real. Ninguno. Lo único que realmente cuenta es nuestra adoración a Dios, porque Él es el único creador. Entonces, pensando en todo lo que Dios nos ha dado, en todo lo que usted puede ver, vidas transformadas, en la resurrección de Jesucristo, en la profecía que vamos a estar mirando, en las profecías que vamos a estar mirando, uno dice, bueno, Dios existe. Después de ver a este Dios que nos muestra la Escritura, usted lo conoce, uno dice, este Dios no fue creado, no pudo haber sido creado por ningún hombre. No, porque la gente te va a decir, ¿y por qué crea a Dios? ¿Se le ocurre a usted que yo voy a crear a un Dios que me juzgue y que me mande al infierno? ¿Y que me condene? ¿Y que demande de mí santidad, perfección, justicia, misericordia? ¿Que sea generoso, dadivoso? Ese Dios no lo creó el hombre. Jamás. No puede. Entonces, cuando vemos a este Dios revelado en las Escrituras, lo que nos damos cuenta que este Dios, que ha existido siempre, se ha revelado a usted y a mí a través de su palabra y por último a través de su Hijo Jesucristo, que nos ha hablado. En donde Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Y eso es un asunto de fe, de creer que Jesús es el camino, de creer que Jesús es Dios. Y por ende Él puede dar su vida y volverla a tomar. Entonces, la existencia de Dios es algo que usted y yo lo tenemos aquí, revelado en la Escritura, en la palabra de Dios. Lo importante es que usted y yo escudriñemos las Escrituras. Escudriñemos la palabra de Dios. Y honestamente les digo, hermanos, hoy día hay un analfabetismo bíblico brutal. Brutal. No van a la fuente, no van a la palabra de Dios. Van al apóstol X, al profeta X, al vidente X, al de la nueva revelación X, y no van a la fuente, a la palabra de Dios. Acuérdense lo que dice, mi pueblo perece. ¿Y es por qué?
No es porque tenga mucho conocimiento, porque no hay el conocimiento que se debe tener de quién es Dios, de lo que Él ha hecho y lo que Él requiere de nosotros. Y cuando realmente la iglesia, los creyentes, entiendan eso, van a poder vivir su vida plena. Porque cuando usted sabe quién es Dios, usted vive relax, sabiendo que Él es justo, sabiendo que Él es amoroso, misericordioso, y que no va a pasar al inocente por culpable, ni al culpable por inocente. Entonces, si yo estoy en Cristo, ¿qué dice Pablo? No hay condenación. No hay condenación. Y no tengo que estar pasando todos los domingos a arrepentirme. Estoy en Cristo. En Cristo Jesús. Y no quiere decir que no me arrepiento porque fallo. Pero no es que estoy un día sí, un día no. Un día salvo y otro día no. En Cristo Jesús tenemos esa seguridad y esa certeza. Aparte de Cristo, ningún hombre te puede dar seguridad. Ninguno. Nuestra seguridad está en Cristo, en Él. Entonces, así vamos a iniciar. Esta es parte de, todavía no terminamos la introducción, esta es parte de, si Dios lo permite, la próxima semana ya vamos a entrar a profundizar un poquito más acerca de las evidencias que encontramos en la Biblia, acerca de la existencia de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias esta noche por tu amor, agradecerte, Señor, por tu bondad, agradecerte por tu palabra, Señor, porque en ella encontramos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Lo tenemos en ella. En ella encontramos, Señor, lo que tú te has, de la manera en que tú te has revelado, te has manifestado a los hombres. En tu palabra encontramos, Señor, esa revelación tuya que se hace real en la vida de cada uno de nosotros como hijos tuyos, Señor. Cada día, conociendo un poquito más de ti. Oro, Señor, para que nos ayudes a mantenernos siempre, Señor, aferrados a ti, aferrados a tu palabra, y que tu palabra siempre sea la norma, Señor, para nosotros como creyentes. Que no exista, Señor, nada mayor que tu palabra, Señor. ¿Qué dice tu palabra? Que no estemos viviendo nuestra vida en función de nuestras emociones, sentimientos, deseos, sueños, sino que estemos viviendo nuestra vida en función de lo que tu palabra nos enseña y el camino que nos muestra, para que caminemos en la verdad. Te lo pedimos, Señor. Bendice a cada una de las familias aquí en esta noche. Oramos para que nos lleves con bien a nuestros hogares y te pedimos, Señor, tu bendición. Gracias por todo lo que tú nos has provisto. Oramos por nuestros hermanos que están enfermos, para que tú los sanes, Señor. Provee trabajo, Señor, que no tiene. Y ayúdanos, Señor, a ser esos testigos tuyos a este mundo, Señor, que necesita conocerte. No a nosotros, sino a ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo, porque necesitamos ese poder para ser testigos tuyos en el mundo, Señor. Te lo pedimos, Padre. Oramos y te damos toda la honra y toda la gloria a ti, porque solo tú la mereces. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.